Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Oye, vamos a fijarnos en un análisis muy particular, ¿verdad? Sobre un evento específico en Venezuela. Sí, aquella convocatoria tan ambiciosa del régimen de Nicolás Maduro. Eso es, la que pretendía sacar a la calle una cifra, descomunal. 4,6 millones de milicianos. De la milicia bolivariana, sí. Esa fuerza civil de reserva, parte de su estructura de defensa. Exacto. Y el objetivo que declararon era bastante claro, ¿no? Sí, mandar un mensaje de resistencia, sobre todo dirigido a Estados Unidos. Y fíjate, intentando incluso establecer un paralelismo con Vietnam, con la resistencia vietnamita. Una comparación de mucho peso, la verdad. Vietnam. Pues el material que tenemos hoy aquí es justamente un análisis centrado solo en eso, en el resultado de esa convocatoria militar. Vale, pues nuestra tarea aquí entonces es, desmenuzar ese análisis. Exacto. Ver por qué la fuente que lo escribe considera que fue un fracaso, qué detalles da sobre la asistencia real, las críticas que menciona y cómo ve esas comparaciones históricas que intentaron hacer. Entendido. Queremos ver la lógica de ese análisis, las pruebas que da y qué conclusiones saca. Las implicaciones del evento, vamos. Para la imagen interna y externa del gobierno en aquel momento. Pues sí. Bien, pues vamos a meternos en faena. Empecemos por la convocatoria en sí. La meta era altísima, 4,6 millones. ¿Qué dice el análisis sobre lo que se vio realmente en las calles? Bueno, el análisis es bastante directo. Lo califica de fracaso notorio. ¿Ah, sí? ¿Notorio? Sí. Lo más llamativo, según explica, fue la bajísima participación. Muy, muy baja. O sea que esa cifra de 4,6 millones... Pues se quedó en eso, en una aspiración, muy lejos de la realidad que se pudo ver. No hubo, ni de lejos, esa marea humana que querían mostrar. Y la fuente también habla de una táctica de los medios para intentar maquillar esto, ¿verdad? Algo sobre la cobertura. Sí, el análisis detalla cómo los medios de comunicación oficiales, pues optaron por usar planos muy cerrados. Ah, claro. Enfocaban a grupos pequeños, a veces casi a personas solas, o buscaban ángulos que dieran una sensación de que había más gente. La típica técnica, ¿no? Una técnica clásica, sí, según el análisis, para disimular que no hay asistentes cuando la convocatoria no cumple las expectativas. Intentar crear una ilusión óptica de multitud. Una ilusión que, según esta fuente, chocaba mucho con la imagen real de las concentraciones. Vale. Pero, aparte de los números, el análisis recoge otros elementos que dice que generaron críticas, que rozaron casi lo ridículo. ¿Qué destaca ahí? Pues hay dos puntos principales que el análisis resalta. El primero, la imagen que dio el propio alto mando militar. ¿Ah, sí? Sí. Menciona específicamente a Padrino López, el ministro de Defensa, y a otros generales. Iban vestidos con el uniforme de la milicia. No con sus uniformes de general. No, con el de milicianos. Y según la fuente, esta decisión de vestuario fue muy criticada, muy comentada. Claro. Se interpretó como un intento un poco forzado de mezclarse con la base, que no transmitía necesariamente esa imagen de poder y seriedad militar que, paradójicamente, buscaban proyectar. Maya, qué curioso. Una cuestión de símbolos, de percepción, que según el análisis, no le salió bien. Y el segundo punto sobre las críticas. Has mencionado algo de unas preguntas. Sí, el análisis se para en unas preguntas que se hicieron públicas entonces, sobre la supuesta presencia o consumo de drogas en los cuarteles. Drogas, en ese contexto. Sí. La fuente califica esas preguntas de patéticas. No en el sentido de dar pena, sino más bien de inapropiadas, fuera de lugar en un acto que quería ser una muestra de unidad y fuerza nacional frente a una amenaza externa. Entiendo. El análisis sugiere que sacar ese tema, o cómo se hizo, desvió la atención del mensaje principal y añadió un elemento que le quitaba solemnidad o credibilidad a todo el evento. Claro, como parecía una distracción o un reconocimiento implícito de problemas internos que no pegaba nada con la narrativa de cohesión total. Entiendo como mensajes contradictorios. Por un lado, fuerza y unidad, y por otro, estas cosas internas planteadas de forma extraña, según el análisis. Vale. Ahora, llegamos a un punto clave que mencionabas al principio. La comparación con Vietnam. Ajá. El régimen la usó mucho,
Pero el análisis dice que es totalmente inválida. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento principal que da la fuente para desmontarla? El argumento es muy claro y se basa en una cosa fundamental: el apoyo popular. Ah, el análisis sostiene que la situación histórica de Vietnam, donde la resistencia contra la intervención extranjera tenía una base social, popular, muy amplia y muy comprometida, pues que eso no tiene nada que ver con la situación de Venezuela bajo Maduro. Ya. De hecho, la fuente es muy específica. Llega a dar una cifra estimada de oposición interna del 90%. Un momento. El análisis afirma que el 90% del país se opone a Maduro. Es una cifra muy fuerte. Sí, muy contundente. Y basa en eso la invalidez de la comparación con Vietnam. Exactamente. La lógica que presenta el análisis es: a ver, ¿cómo puedes establecer un paralelismo creíble con una resistencia popular masiva como la vietnamita si, según nuestros datos, los de la fuente, claro, la inmensa mayoría de tu población no te apoya? Claro. La fuente argumenta que esa base social, ese fervor popular que hubo en Vietnam, pues simplemente no existe en la Venezuela actual para sostener esa comparación. Sería una narrativa sin base real en la calle, según esta perspectiva. O sea que la fuente realmente centra toda la invalidez de la comparación en eso, en el apoyo popular. No entra en otros detalles militares o estratégicos. Principalmente, sí. El análisis considera que ese contraste es tan enorme, una resistencia con apoyo popular masivo frente a un gobierno con una oposición estimada del 90%, que invalida de raíz cualquier intento de comparar las dos situaciones. Vale. Es el elemento clave para entender, desde la óptica de esta fuente, por qué la convocatoria no solo falló en números, sino también en su intento de construir esa narrativa heroica concreta. Tiene lógica, desde el punto de vista del argumento que presenta el análisis. Si el objetivo era mandar ese mensaje de fuerza popular a lo Vietnam a Estados Unidos y la base popular no responde, ¿cuál fue la reacción dentro del régimen, según interpreta la fuente? ¿Qué consecuencias tuvo este fallo? Pues el análisis describe la reacción interna atribuida al gobierno venezolano como de profunda frustración. Frustración. Sí. La interpretación que da la fuente es que el fracaso en movilizar a la gente y, por tanto, en proyectar esa imagen de cohesión y desafío hacia Washington, pues que generó un malestar y una contrariedad considerables en las altas esferas del poder. Vaya, el mensaje no llegó. O peor, el mensaje que llegó fue el contrario, el de la incapacidad de movilización. Justo lo opuesto a lo que buscaban, o sea que le salió el tiro por la culata, como se suele decir. Buscaban proyectar fuerza y acabaron proyectando, según este análisis, debilidad o desconexión con la gente. Exacto. ¿Y el análisis sugiere alguna implicación más allá de la simple frustración? Bueno, la implicación principal que se ve es la evidencia de una brecha entre la narrativa oficial y la realidad que se podía ver, siempre según la perspectiva de la fuente, claro. Ya. Esta frustración sería un síntoma de la dificultad del régimen para mantener esa narrativa de apoyo masivo frente a pruebas contrarias como la poca gente que fue a un evento tan anunciado y tan simbólico. Entiendo. Pone de manifiesto, según el análisis, las limitaciones de su aparato de propaganda y de movilización. Vale, entiendo el cuadro, convocatoria fallida, mensaje frustrado. Pero el análisis va un paso más allá. Propone una comparación alternativa, una que considera más adecuada que la de Vietnam. ¿Cuál es? Sí. En lugar de mirar a Vietnam, el análisis sugiere mirar hacia Panamá. Panamá. Sí, específicamente a la situación que llevó a la intervención de Estados Unidos para capturar a Manuel Noriega a finales de los 80. Anda. Y aquí hay un detalle importante. El análisis vincula explícitamente esta comparación con las acusaciones de narcotráfico que había contra Noriega, las que, en parte, justificaron aquella intervención. Vaya, eso sí que es un giro, pasar de compararse con Ho Chi Minh a que te comparen con Noriega. El marco cambia totalmente. Radicalmente. ¿Y qué sugiere el análisis que implica esta comparación? ¿Sobre cómo se ve la situación venezolana desde fuera o cómo quiere la fuente que se vea? Pues lo que sugiere, según se interpreta del análisis, es un cambio de paradigma en cómo se percibe desde fuera el conflicto venezolano, o al menos la percepción que esta fuente quiere destacar. A ver. Al proponer la comparación con Panamá y Noriega, el análisis mueve el foco, lo quita de una posible lucha ideológica o antiimperialista, que sería la narrativa de Vietnam,
Y lo pone en cuestiones de gobernanza, de legalidad internacional, de Estado de Derecho, ¿Ya? y de manera muy directa en acusaciones graves como el narcotráfico vinculadas a figuras del poder. Entonces, esta comparación alternativa serviría, dentro de la lógica del análisis, para recontextualizar el problema venezolano. Eso es. No como una resistencia legítima, sino más bien como una situación problemática ligada a acusaciones criminales a nivel de liderazgo, similar a cómo se presentó el caso de Noriega en su día. Exactamente. Es una forma de decir, olvídense de la épica revolucionaria o antiimperialista que intentan vender. La situación se parece más a otros casos históricos donde la comunidad internacional, o al menos Estados Unidos, ha intervenido basándose en acusaciones de otro tipo, mucho menos heroicas. Claro. Propone un marco interpretativo completamente distinto, con connotaciones muy negativas para el gobierno venezolano, obviamente. Queda clara la intención de esa comparación dentro del análisis. Y ya para ir terminando, ¿cuáles son las observaciones o reflexiones con las que cierra este análisis que hemos estado viendo? Pues el análisis termina con una reflexión un poco filosófica, digamos, sobre lo que llama la soledad de los dictadores. La soledad de los dictadores. Sí, es una frase que evoca una imagen de aislamiento, del líder cada vez más aislado de su pueblo, una desconexión entre la cúpula que gobierna y el sentir general o la realidad del país. Entiendo. Sugiere que este tipo de fracasos en la movilización son síntomas de esa soledad, de esa falta de arraigo popular real. Una imagen potente para cerrar, sí. ¿Algo más? Sí, hay un último detalle importante, que el análisis menciona sobre el material original que analiza, que parece que era un vídeo. Indica que este vídeo terminaba con una felicitación dirigida a los venezolanos. Ah, ¿una felicitación? Sí. Y es muy importante decir que nosotros simplemente estamos reportando esto como parte del contenido del análisis que nos dieron. No es una opinión nuestra, ni una valoración, ¿eh? Es solo un elemento descriptivo del material que se analizó. Absolutamente clave esa distinción. Sí. Estamos desgranando el análisis, no dando nuestra opinión. Muy bien. Entonces esa reflexión sobre la soledad y la mención a la felicitación final son los últimos apuntes de la fuente. Correcto. Con eso, se completa el recorrido por los puntos principales del análisis que teníamos como base. Perfecto. Hagamos entonces una recapitulación rápida para fijar las ideas clave que hemos sacado de este análisis concreto. Punto 1. Una convocatoria masiva, 4,6 millones de milicianos, que según la fuente, pues resulta ser un fracaso visible por la poca participación. Una desconexión fundamental, según el análisis, entre la narrativa oficial de apoyo popular y la realidad, que la fuente llega a cifrar en un 90% de oposición interna. Y esta desconexión es clave para invalidar la comparación con Vietnam. Vale, punto 3. La consecuencia directa de esto, según la interpretación de la fuente, es una frustración importante dentro del régimen al no poder proyectar el mensaje de fuerza que querían, especialmente hacia Estados Unidos. Las críticas que recoge el análisis a la imagen del alto mando con uniformes de milicianos y a elementos que considera distractores o inapropiados, como las preguntas sobre drogas, que restaron seriedad al acto. Y punto 5. Las comparaciones. La fuente descarta totalmente la de Vietnam por falta de base popular y, en cambio, propone como más ajustada la de Panamá-Noriega, vinculándola a otro tipo de problemas como las acusaciones de narcotráfico y cambiando así el marco para interpretar la situación. Ese es el resumen de los hallazgos clave que presenta el análisis, sí. Entonces, ¿cuál es la lectura de fondo que nos deja este análisis? Si tuviéramos que sacar una idea principal que la fuente intenta transmitir con todo esto. Yo diría que el núcleo duro del análisis es precisamente esa fractura. La fractura que queda expuesta entre el relato que el poder intenta construir y la realidad que se ve, o al menos, la realidad que la fuente documenta y presenta. Ya. Pone el acento en cómo un evento pensado para demostrar fuerza y unidad popular acaba, según esta visión, revelando justo lo contrario: aislamiento, falta de convocatoria y una base social muy pequeña o directamente hostil. Una brecha entre discurso y realidad que el evento, irónicamente, habría dejado clara. Y esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar al final, ¿no? Una que surge directamente de las conclusiones del análisis que hemos visto. Retomando esa cifra del 90% de oposición que maneja la fuente y la idea de la soledad del liderazgo. Exacto. La pregunta podría ser: ¿qué nos dice este análisis sobre la sostenibilidad a largo plazo de un proyecto político que, según los datos y argumentos de la fuente, se enfrenta a una oposición interna tan masiva? Claro.
Si esa base popular es tan pequeña como sugiere el análisis, ¿de qué depende que sobreviva? ¿Del control de las instituciones? ¿De la Fuerza Armada? ¿De apoyos externos quizás? O dicho de otra forma, ¿qué implicaciones reales tiene esa soledad que menciona el análisis? ¿Es solo una forma de hablar o apunta a una vulnerabilidad estructural profunda cuando la narrativa oficial choca tan de frente con la capacidad real de movilización? Pues sí. Son preguntas que quedan abiertas, claro, pero que el análisis que hemos explorado hoy invita a plantearse seriamente. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.